La llamada llegó a las 3 de la madrugada, y el timbre sonó como un disparo en la oscuridad. Nadie más estaba despierto, solo yo, rodeado de papeles, gráficos y un ordenador que emitía un zumbido constante. Miré la pantalla y vi que el número era desconocido, pero algo en el tono de la voz me hizo temblar. Solo dijo una palabra: no te detengas. Fue un mandato, no un consejo, y en ese instante supe que mi vida y todo lo que había construido hasta ese momento estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Desde que comencé mi emprendimiento, había creído que el mundo me debía éxito, que la ambición podía justificar cualquier sacrificio. Pasé noches enteras en mi pequeño despacho, rodeado de tazas de café frío y hojas llenas de ideas que nadie más entendía. Dormía 4 o 5 horas, me alimentaba de ansiedad y esperanza, y cada pequeño logro me hacía sentir un dios en miniatura. Al principio, la emoción de ver crecer mi empresa me cegaba. Los primeros clientes importantes llegaron porque prometí más de lo que podía cumplir. Cada contrato era un riesgo calculado, cada decisión un acto de equilibrio sobre un abismo invisible. Mentir se convirtió en una herramienta, manipular en un arte, y cada logro en un recordatorio de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Mis amigos dejaron de llamarme, mi familia dejó de insistir en verme, y yo me convertí en alguien que solo existía para la empresa. Pero aquella llamada cambió todo. No fue una amenaza directa, ni una advertencia convencional. Era algo más profundo, una presencia que me observaba y evaluaba cada paso que daba, como si alguien supiera hasta dónde estaba dispuesto a llegar y estuviera esperando el momento exacto para comprobar mi límite. La voz no reveló su identidad, y eso fue lo que la hizo aterradora. Al día siguiente, todo parecía normal. La oficina estaba llena de empleados trabajando con la rutina típica de cualquier startup. Pero yo veía sombras donde no las había. Escuchaba susurros en conversaciones que nunca ocurrían. Cada decisión que tomaba estaba teñida por esa llamada de madrugada, y sentía que cada elección me alejaba más de la persona que alguna vez había sido. Mis primeros socios eran amigos, personas en quienes confiaba ciegamente. Compartíamos sueños, cafés y largas noches de planificación estratégica. Pero a medida que el negocio crecía, la lealtad empezaba a tener precio. Cada inversión nueva requería un sacrificio: recortar gastos, despedir empleados, alterar datos financieros. Al principio lo justificaba como parte de la supervivencia del proyecto, pero pronto me di cuenta de que estaba cambiando algo más profundo dentro de mí: mi moral. Había momentos en que el cansancio físico y emocional me golpeaba con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar, y mis manos temblaban incluso cuando sostenía un bolígrafo. Sin embargo, la presión de los inversores era implacable. Querían resultados inmediatos, crecimiento exponencial, rentabilidad sin considerar los métodos. Y yo, atrapado entre mi ambición y mi conciencia, decidí ceder. Cada decisión me acercaba a un éxito que era cada vez más brillante y más vacío. Los contratos llegaban, los números subían, y la prensa empezaba a hablar de nuestra historia de éxito como si fuera un cuento de hadas corporativo. Nadie veía los sacrificios detrás de las cifras, las noches en vela, los amigos perdidos, la salud que se desmoronaba lentamente. Incluso yo empecé a olvidar cómo era vivir sin el constante zumbido de la ambición. Un día, un empleado se me acercó con una expresión que mezclaba miedo y decepción. «Estamos perdiendo nuestra humanidad», dijo en voz baja. Esa frase resonó en mi cabeza durante semanas, pero no hice nada. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio sobre cimientos de mentiras y compromisos éticos rotos. Cada vez que intentaba recordar quién era antes del negocio, la memoria se volvía difusa, como si me estuviera borrando poco a poco para dar lugar a alguien más frío, más calculador, más peligroso. Mi relación con mi familia se había deteriorado hasta el punto de ser prácticamente inexistente. Las llamadas eran breves, llenas de formalidad, y cualquier intento de acercamiento terminaba en discusiones sobre mi obsesión con la empresa. Mis amigos más cercanos me evitaban, y yo apenas sentía nostalgia. En cambio, cada interacción humana parecía un obstáculo para mi progreso. La oficina se convirtió en mi hogar, mi cárcel y mi escenario al mismo tiempo.
Cada nueva reunión con inversores era un examen, cada presentación un acto de teatro. Aprendí a sonreír mientras mentía, a parecer seguro mientras tomaba decisiones moralmente cuestionables y a disfrutar de cada triunfo como si fuera la última pieza de un rompecabezas que solo yo entendía. Pero el vacío que sentía dentro nunca desaparecía. Incluso en los momentos de éxito más rotundo, una sensación de temor latente me acompañaba. ¿Hasta dónde podía llegar antes de romperme por completo? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la ambición que había elegido como única guía en mi vida? La respuesta estaba ahí, esperando en algún lugar oscuro, pero todavía no quería mirarla. Entonces, llegó el primer gran contrato internacional. Era la oportunidad que todos en la empresa soñaban, el tipo de acuerdo que podía cambiar la historia del negocio para siempre. Pero para conseguirlo, tuve que hacer algo que me hizo sentir un sabor amargo en la boca. Ocultar información crucial sobre el producto, manipular cifras y comprometer la seguridad de nuestros procesos. La sensación de poder era intensa, pero la culpa se acumulaba como una tormenta lista para estallar. Mientras firmaba los documentos, sentí que alguien me observaba de nuevo. No era una presencia física, sino una conciencia externa, un juicio invisible que me recordaba que todo tiene un límite, que incluso el éxito tiene un precio que tarde o temprano se cobra. Esa noche, solo en la oficina, mirando la ciudad iluminada por millones de luces que parecían burlarse de mí, comprendí algo aterrador. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. La persona que fui alguna vez estaba muerta, enterrada bajo decisiones, ambiciones y compromisos que nadie más podría entender. Y lo peor era que, aunque lo sabía, no podía detenerme. La voz de la madrugada seguía resonando en mi cabeza. No te detengas. Los días siguientes al gran contrato internacional fueron un torbellino. La prensa aplaudía nuestra innovación revolucionaria. Los inversores se acercaban con sonrisas y promesas, y mi equipo trabajaba sin descanso para cumplir cada expectativa. Pero por dentro, la sensación de vacío crecía como una sombra que no podía ignorar. Cada vez que miraba los informes financieros y veía los números en verde, algo en mí se estremecía. No era satisfacción, sino un tipo de miedo que no podía nombrar. Una mañana, recibí un mensaje de texto de mi hermana. Te extraño. ¿Recuerdas quién eras antes de esto? Lo leí una y otra vez mientras caminaba por el pasillo de la oficina, rodeado de empleados que parecían figuras en un escenario. La respuesta correcta habría sido ignorarlo, fingir que no importaba. Pero algo dentro de mí quería contestar, explicar, reconectar. Terminé borrando el mensaje y respirando profundo, diciéndome a mí mismo que no podía permitirme distracciones. La ambición exigía total dedicación y cualquier debilidad sería fatal. Las noches en la oficina se volvieron más largas, más solitarias. Dormía sentado frente al ordenador, con la cabeza apoyada en la mesa y el corazón latiendo a un ritmo irregular. La cafeína y los analgésicos eran mis únicos aliados. A veces escuchaba murmullos detrás de las paredes de cristal, voces de empleados que discutían sobre la ética de ciertas decisiones, sobre cómo habíamos manipulado a los clientes o sobre el riesgo de revelar información falsa. Pero yo no intervenía. Escuchar la verdad me habría destruido, así que preferí ignorarla. Una tarde, uno de los desarrolladores se me acercó con un informe de seguridad que mostraba un fallo grave en uno de nuestros sistemas. Podría haber causado pérdidas enormes a los clientes y si se hacía público, habría arruinado nuestra reputación. Lo miré con frialdad y le dije, repara el fallo, pero no informes a nadie más. Nadie puede saberlo. Vi en sus ojos un destello de incredulidad y miedo, pero el mensaje estaba claro. La ambición se anteponía a todo. Con cada decisión, la tensión aumentaba. Los inversores comenzaron a presionar por resultados aún mayores y los empleados empezaron a mostrar signos de agotamiento extremo. Algunos llegaron a llorar en sus escritorios, otros simplemente desaparecieron sin explicación. Cada baja era un recordatorio de lo que estaba dispuesto a sacrificar por el negocio. Incluso yo sentía que estaba perdiendo algo esencial, mi propia humanidad. Fue durante uno de esos días interminables que ocurrió el primer accidente real.
Uno de los empleados, exhausto por trabajar 18 horas seguidas, sufrió un colapso frente a mí. No era un accidente grave, pero suficiente para sacudirme. Mientras observaba cómo lo llevaban a la sala de emergencias, sentí un nudo en el estómago. Por un instante, la conciencia me golpeó con fuerza. Cada éxito había sido construido sobre sacrificios, mentiras y negligencia. Pero antes de que pudiera reflexionar demasiado, un recordatorio interno me detuvo. No te detengas. La voz de la madrugada estaba ahí de nuevo, como una cadena que me mantenía atado a mi camino. Esa noche, solo en mi apartamento, un espacio frío y minimalista que apenas sentía mío, me di cuenta de que estaba atrapado. Había dejado de ser la persona que alguna vez soñó con crear algo valioso. Mis sueños originales, simples y puros, se habían convertido en un monstruo que exigía obediencia absoluta. Cualquier atisbo de ética o descanso se percibía como debilidad. Poco después, la presión de los medios se intensificó. Comenzaron a aparecer rumores sobre irregularidades en la compañía, pero eran difíciles de confirmar. Yo me mantenía firme, respondiendo con declaraciones públicas cuidadosamente elaboradas y negando todo. Internamente, sabía que cualquier filtración podría destruir todo lo que había construido. La paranoia se convirtió en una constante. Miraba cada correo electrónico con sospecha, cada reunión con temor y cada conversación con empleados con desconfianza. En ese período, comenzó un cambio inesperado en mi carácter. Antes, podía sonreír y manipular con facilidad. Ahora, la frialdad se mezclaba con la ansiedad. Cada vez que alguien me confrontaba sobre un problema ético, sentía un temor que se transformaba en agresión interna. Mis palabras se volvían cortantes, mis decisiones aún más calculadas. La línea entre liderar y intimidar se difuminaba peligrosamente. Un día, uno de los inversores más importantes me pidió reunirme a solas. Entré en su oficina, un espacio lujoso con vista panorámica de la ciudad, y él me miró fijamente. «Sé lo que estás haciendo», dijo simplemente. Mi corazón se detuvo un segundo. Pensé que iba a delatarme, pero él continuó. «Todos lo hacen. Pero recuerda, incluso los mejores planes tienen fallas, y hay alguien observando. Siempre». La ambigüedad de su mensaje me dejó inquieto. No sabía si hablaba de la competencia, de la ley, o de alguien dentro de la compañía. Esa incertidumbre se convirtió en otra fuente de presión. Mientras tanto, en casa, la relación con mi familia estaba en un punto crítico. Mi hermana seguía enviando mensajes. Mi madre llamaba para preguntar si estaba bien, pero yo apenas podía responder. Cada intento de contacto era un recordatorio de lo que había perdido. Mis amigos desaparecieron casi por completo, y los pocos que quedaban solo me recordaban lo distante que me había vuelto. A medida que los meses pasaban, la empresa crecía de manera exponencial, y con ella mi aislamiento. Mis noches se llenaban de miedo, mis días de tensión. Comenzaron a aparecer problemas legales menores, clientes insatisfechos, proveedores que amenazaban con denunciar prácticas poco transparentes. Cada incidente era un riesgo calculado que intentaba manejar con rapidez, pero la sensación de que algo inevitable se aproximaba nunca me abandonaba. En una de esas noches interminables, recibí otra llamada del número desconocido. La voz estaba más clara esta vez, más directa. «Estás demasiado cerca del borde. No puedes ver lo que viene». Mi respiración se aceleró. No era solo una advertencia, era una confirmación de mis peores temores. Alguien, o algo, estaba monitoreando cada paso, y mi camino de ambición tenía un precio que todavía no podía imaginar. Al día siguiente, mientras revisaba los informes financieros y planificaba nuevas estrategias, un empleado se me acercó con una carpeta cerrada y dijo: «Creo que deberías ver esto antes de cualquier reunión con inversores». Abrí la carpeta y encontré documentos que mostraban irregularidades graves que podrían arruinar la empresa si salían a la luz. Por primera vez, sentí miedo real, no solo ansiedad o presión. La magnitud de lo que podía perder era aterradora. Pero incluso en ese momento, la voz interna, la que me empujaba sin cesar, me recordó la regla de oro que había adoptado. No te detengas.
La elección era clara y devastadora: enfrentar la verdad y arriesgarlo todo, o ignorarla y seguir construyendo sobre cimientos corruptos. La decisión definiría no solo el destino de la empresa, sino el de mi propia alma. El peso de la carpeta en mis manos era casi físico. Cada documento contenía pruebas de que estábamos jugando con fuego: contratos manipulados, cifras alteradas, promesas incumplidas a clientes y proveedores que nunca deberían haberse firmado. Mientras revisaba las páginas, la sensación de miedo se mezclaba con adrenalina. No podía mostrar debilidad, no podía vacilar. Cada segundo contaba, y la voz en mi cabeza repetía incansable: no te detengas. Decidí hacer algo que jamás había hecho antes: reunirme con el equipo de confianza para discutir la situación. Pero incluso ese acto, que parecía ético y responsable, estaba teñido de cálculo. No quería perder el control. No podía permitir que alguien más tuviera el poder de decidir por mí. La reunión fue tensa. Los rostros de mis colegas reflejaban preocupación, cansancio y miedo. Sus ojos me juzgaban, pero también me pedían liderazgo, y yo sentí cómo la presión se volvía insoportable. Uno de ellos habló con voz temblorosa: si esto sale a la luz, podríamos perderlo todo. Incluso tú podrías terminar en problemas legales. Asentí, fingiendo calma, mientras por dentro luchaba contra un miedo que amenazaba con paralizarme. Sabía que tenía que decidir rápido: ignorar la verdad y continuar, o enfrentarla y arriesgar la empresa que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Opté por seguir adelante. Tomé decisiones más arriesgadas, más rápidas, más frías. Oculté información, manipulé resultados y presioné a los empleados para que trabajaran más horas de las humanas. Vi cómo la moral del equipo se desmoronaba y cómo las tensiones internas aumentaban. Algunos comenzaron a cuestionarme en privado, mientras otros simplemente se marcharon. Cada abandono me recordaba lo alto que estaba dispuesto a escalar, aunque eso significara dejar personas atrás. La presión externa también crecía. Los inversores querían resultados inmediatos y más grandes. Los medios comenzaron a notar inconsistencias y algunos clientes empezaron a preguntar detalles que no podía revelar. Sentía que estaba atrapado en un laberinto sin salida, donde cada giro podía ser fatal. La paranoia se volvió mi compañera constante. Revisaba correos electrónicos varias veces, escuchaba conversaciones con atención extrema y comenzaba a sospechar de cada gesto, cada palabra de quienes me rodeaban. Una noche, mientras revisaba un informe financiero a solas, sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, como si las paredes de la oficina se hubieran convertido en ojos que evaluaban cada movimiento. Me levanté lentamente y caminé por el pasillo, pero no había nadie. La sensación de vigilancia persistía, creciente, invasiva. La llamada de la madrugada volvía a mi mente: no te detengas. No podía dejar de sentir que estaba siendo empujado hacia un abismo y que alguien o algo estaba esperando el momento exacto para juzgarme. Al mismo tiempo, en mi vida personal, el aislamiento había alcanzado niveles extremos. No veía a mi familia, mis amigos habían desaparecido, y las pocas interacciones humanas se reducían a conversaciones laborales cargadas de tensión. La ambición había reemplazado todo lo demás. Incluso el placer de los pequeños logros se había vuelto vacío. No había alegría en el éxito, solo alivio temporal y un temor constante a la caída. El primer indicio de que la situación podía salirse de control llegó cuando uno de los proveedores clave amenazó con revelar irregularidades si no se le pagaba una suma exorbitante. Esto era algo que nunca había anticipado. La presión aumentó de golpe y tuve que actuar con rapidez. Organizamos transferencias de dinero, alteramos registros y redactamos contratos falsos para mantener la apariencia de legalidad. Por primera vez, sentí que estaba cruzando límites que podrían ser irreversibles. Pero el momento más crítico llegó cuando un cliente importante descubrió una discrepancia en nuestros reportes de seguridad. La noticia podía filtrarse a los medios en cuestión de horas, y si lo hacía, el escándalo podría destruir la compañía.
Sentí un miedo real, un miedo que paraliza el cuerpo y quema el corazón. La decisión era clara: ocultar la verdad y seguir adelante, o enfrentar la realidad y perder todo. Como era de esperarse, elegí continuar. En ese periodo, la salud comenzó a abandonarme. La presión constante, las noches sin dormir y el estrés extremo afectaron mi cuerpo. Comenzaron los mareos, los dolores de cabeza y la sensación constante de que algo dentro de mí estaba fallando. Aún así, la voz de la madrugada seguía dictando mis acciones. No te detengas. Cada sacrificio, cada mentira, cada decisión inmoral parecía un paso necesario hacia el éxito que buscaba con obsesión. Fue entonces cuando uno de los empleados más antiguos se acercó a mí con una propuesta peligrosa: revelar todo de manera controlada a los medios para reducir el riesgo legal y ganar simpatía pública. La idea era radical, arriesgada, y podía salvar la empresa de un colapso total. Pero también significaba perder el control absoluto que tanto había valorado. La tensión era insoportable. Cada segundo que pasaba me acercaba a un punto de no retorno. Decidí ignorar la propuesta. La necesidad de control, la ambición desmedida y el miedo a perder mi imperio fueron más fuertes que la lógica. Manipulé los datos, presioné a otros empleados y aseguré que los documentos comprometidos desaparecieran. Durante unos días, todo parecía estar bajo control. La empresa seguía creciendo, los inversores estaban satisfechos y los empleados que quedaban trabajaban con un miedo silencioso que mantenía la máquina funcionando. Pero la calma era engañosa. Una serie de pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Un correo filtrado, un registro financiero inconsistente, un testimonio de un ex empleado insatisfecho. Cada evento aumentaba la sensación de que la catástrofe se acercaba inevitablemente. El miedo se transformó en obsesión. Revisaba cada correo, cada llamada, cada reunión, buscando signos de amenaza. Mis días y noches se mezclaban, y la frontera entre la realidad y la paranoia se desdibujaba cada vez más. En medio de esta tensión, recibí otra llamada del número desconocido. La voz estaba más firme, más directa. Te acercas demasiado al borde. No podrás verlo hasta que caigas. Mi corazón se detuvo un instante. La frase no solo era un recordatorio de mi obsesión, sino una advertencia sobre algo que aún no podía comprender del todo. La sensación de vigilancia, de juicio, de inevitable consecuencia, se volvió insoportable. Esa misma noche, mientras revisaba contratos y balances financieros, sentí un golpe en el pecho, un dolor agudo que me dejó sin aliento. Era como si mi cuerpo reaccionara al peso de todos mis actos. Caí al suelo, jadeando, y por primera vez en meses sentí miedo genuino de mí mismo. La ambición, que había sido mi motor, ahora parecía un verdugo que me recordaba cada error, cada sacrificio, cada decisión inmoral. El miedo se transformó en claridad. Por primera vez vi el panorama completo. El negocio era un monstruo que había creado y que podía devorarme en cualquier momento. Las relaciones rotas, la salud deteriorada, la paranoia constante, todo era el precio de una ambición desmedida. Y aún así, incluso ante esta claridad, la voz interna persistía: no te detengas. Cada parte de mi ser estaba dividida entre la supervivencia moral y la supervivencia corporativa, entre la verdad y la mentira, entre la humanidad y el poder absoluto. Los primeros indicios de desastre comenzaron de manera silenciosa, como un murmullo que nadie escucha hasta que es demasiado tarde. Un correo electrónico filtrado llegó a un cliente clave, revelando pequeñas inconsistencias en nuestros reportes financieros. Al principio intenté minimizarlo, asegurarme de que nadie notara el error. Pero pronto me di cuenta de que no se trataba de un simple descuido. Alguien dentro de la empresa estaba empezando a cuestionar la integridad de todo el sistema. La paranoia que había sentido durante meses se transformó en pánico. Cada reunión, cada conversación con los empleados, cada correo electrónico se convirtió en una fuente de ansiedad. Miraba a los rostros de quienes me rodeaban, buscando signos de traición, temiendo que cualquiera pudiera ser la chispa que encendiera el fuego que destruiría años de trabajo. Pero incluso en medio del miedo, la voz en mi cabeza repetía sin descanso: no te detengas. Decidí actuar de manera preventiva.
Ordené auditar todos los sistemas internos, revisar cada transacción y controlar personalmente cada documento que saliera de la empresa. Mis empleados comenzaron a resentir la presión y varios renunciaron en los días siguientes. Cada partida era un recordatorio de que mi camino hacia el éxito había sido solitario desde el principio y que ahora el aislamiento se intensificaba aún más. Mientras tanto, los medios empezaban a olfatear problemas. Un periodista de renombre publicó un artículo insinuando irregularidades en nuestras prácticas empresariales. Aunque aún no había pruebas sólidas, la tensión se disparó. La empresa estaba en el ojo de un huracán que yo había alimentado con mis propias decisiones. Mi sueño de poder absoluto comenzaba a desmoronarse frente a mis ojos. Un día, mientras revisaba los balances en mi despacho, escuché un golpe en la puerta. Era uno de los empleados más antiguos, alguien que siempre había confiado en mí. Traía consigo una carpeta gruesa, llena de documentos que exponían la magnitud de los problemas, contratos alterados, promesas incumplidas, manipulaciones financieras. Su mirada estaba cargada de miedo y desilusión. «Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», dijo. Por un instante, sentí el peso de la responsabilidad como nunca antes. Podía detenerme, revelar la verdad, intentar reparar el daño. Pero la ambición, esa voz constante que me había acompañado desde el principio, me impidió actuar con sensatez. Opté por seguir adelante, por ocultar la información y manipular las cifras una vez más. Esa noche, solo en la oficina, la sensación de vigilancia regresó con fuerza. Sentí que alguien me observaba, evaluando cada decisión, cada movimiento. La paranoia se mezclaba con la fatiga y la culpa, creando un torbellino que amenazaba con consumirme. Incluso mi cuerpo comenzaba a rebelarse. Dolores en el pecho, insomnio extremo, mareos constantes. Pero la voz interna seguía empujándome. «No te detengas». Mientras la presión aumentaba, también lo hacía mi aislamiento. No veía a mi familia, no hablaba con amigos, y los pocos empleados que quedaban estaban demasiado agotados para cuestionarme. Todo parecía funcionar, pero cada éxito estaba teñido de temor y ansiedad. La línea entre liderazgo y tiranía se había borrado por completo. El primer gran golpe llegó cuando un cliente descubrió irregularidades en un contrato crucial. La noticia se filtró rápidamente a los medios y en cuestión de horas la reputación de la empresa comenzó a tambalearse. Los inversores exigieron explicaciones inmediatas y los empleados comenzaron a entrar en pánico. La crisis que había estado gestándose durante meses finalmente estallaba en mi cara. Sentí una mezcla de ira, desesperación y miedo. Sabía que cada mentira, cada decisión cuestionable, cada sacrificio ético había llevado a este momento. Pero incluso en medio del caos, la voz en mi cabeza seguía insistiendo: «No te detengas». La obsesión por el control y la ambición desmedida me impedía actuar con claridad. En los días siguientes, la presión se volvió insoportable. Los medios publicaban artículos cada vez más críticos, los clientes exigían compensaciones y los empleados estaban al borde del colapso. Incluso mis aliados más cercanos comenzaron a cuestionarme en privado. La empresa que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse y yo me encontraba atrapado en un laberinto de mis propias decisiones. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una de las audiencias judiciales reveló pruebas irrefutables de las irregularidades. La magnitud del escándalo era tal que no había forma de ocultarlo. La empresa enfrentaba sanciones severas y mi reputación personal estaba en ruinas. Por primera vez sentí un miedo real, no solo ansiedad o paranoia, miedo de perder todo, de enfrentar consecuencias legales y de descubrir hasta dónde había llegado la destrucción causada por mis propias manos. Mientras todo se desmoronaba a mi alrededor, me di cuenta de que la voz que me había empujado durante años, «No te detengas», no era un consejo, sino una maldición. Cada paso que había dado en nombre de la ambición me había acercado a este abismo. Cada sacrificio, cada mentira, cada manipulación, había construido un castillo de cartas que finalmente se estaba derrumbando. En medio del caos, recibí otra llamada del número desconocido. La voz estaba fría, calculadora, implacable. «Llegaste al límite. Ahora pagarás la cuenta». No ofrecía consuelo ni advertencia. Era una sentencia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies
Y por primera vez comprendí que la ambición desmedida no tiene retorno. Esa noche, solo en la oficina, contemplé las luces de la ciudad que parecían burlarse de mí. Cada edificio iluminado era un recordatorio de lo que había perdido: familia, amigos, salud, integridad. La ambición me había llevado al éxito, sí, pero al precio de mi propia vida. Y aunque sabía que podía intentar reparar los daños, comprendí que algunas decisiones no tienen marcha atrás. La cuarta parte termina con el protagonista atrapado entre el colapso de su imperio y la inexorable llegada de las consecuencias, preparando el terreno para el clímax y el final sorprendente que llegará en las últimas 2 partes. El caos se apoderó de la oficina desde la mañana siguiente. Los teléfonos sonaban sin cesar, los correos electrónicos llegaban con solicitudes urgentes y demandas, y la prensa difundía cada filtración que encontraba. Los empleados caminaban con expresión de miedo, murmurando entre ellos sobre despidos inminentes y posibles demandas legales. Cada paso que daba por los pasillos parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo estuviera cargado de juicio. Los inversores exigieron una reunión de emergencia. Entré a la sala de juntas con la sensación de que estaba entrando al escenario de un juicio. Sus ojos me miraban como si ya supieran todo, aunque yo intentaba proyectar calma y control. Pero cualquier intento de seguridad se desmoronaba con cada pregunta que me hacían. Los números manipulados, las decisiones éticamente cuestionables, las promesas incumplidas, todo quedaba al descubierto bajo su escrutinio. «Esto es inaceptable», dijo uno de ellos, golpeando la mesa. «Hemos confiado en ti, y ahora todo esto está en riesgo. ¿Cómo piensas resolverlo?» Su tono era de ira contenida, pero también de sorpresa, como si no pudiera comprender cómo alguien con tanto talento había permitido que la situación llegara a este punto. Intenté explicar, justificar, minimizar los daños, pero cada palabra parecía hundirme más. Cada frase revelaba más de lo que intentaba ocultar. En algún momento, uno de los inversores soltó: «Quizá no entiendes lo que significa perder la confianza de todos. Tu ambición te ha cegado». Y por primera vez en años, sentí el peso real de mis decisiones. Un miedo que no era abstracto ni distante, sino concreto y brutal. Mientras salía de la reunión, la oficina estaba en caos total. Los empleados corrían de un lado a otro, los abogados revisaban documentos y algunos lloraban silenciosamente en sus escritorios. La magnitud del colapso era aterradora. Cada correo que llegaba, cada llamada que sonaba, parecía un recordatorio de que el mundo que había construido se estaba desmoronando. Esa misma tarde, uno de los empleados antiguos que había permanecido leal me enfrentó directamente. «Esto es tu responsabilidad», dijo con voz firme. «No puedes culpar a nadie más. Todas las decisiones, todas las mentiras, todos los sacrificios son tuyos». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco de la verdad que había evitado durante meses. Por primera vez, no había escapatoria, no había control, no había ambición que pudiera salvarme. Decidí enfrentar a los medios y publicar una declaración oficial. Planeé cuidadosamente cada palabra, intentando salvar al menos una parte de mi reputación. Pero durante la conferencia de prensa, las preguntas fueron implacables. Cada intento de desviar la culpa o justificar decisiones era desarmado con hechos y testimonios. Sentí cómo mi mundo se desmoronaba en tiempo real y cómo la percepción pública de mí pasaba de admiración a repudio en cuestión de minutos. Al caer la noche, la oficina estaba prácticamente vacía. Solo quedábamos unos pocos empleados, agotados y desmoralizados. Caminé por los pasillos vacíos, viendo las luces apagarse, los escritorios abandonados, y comprendí con horror que había perdido todo lo que alguna vez valoré: confianza, amistad, respeto y casi la cordura misma. La voz que me había impulsado durante años: «No te detengas», ahora se sentía como un reproche, recordándome que la ambición había sido mi guía y mi condena. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Mientras revisaba los documentos finales de la empresa, noté un patrón extraño en los correos electrónicos internos. Alguien había estado recopilando pruebas de manera deliberada, no para exponer errores, sino para planear un golpe directo contra mí. La persona que menos sospechaba
Alguien de mi confianza más cercana había orquestado una maniobra para tomar control de la empresa y usar mis errores como palanca para eliminarme del negocio. La traición me golpeó con fuerza. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio, cada mentira, ahora era utilizada en mi contra por alguien que había estado a mi lado todo el tiempo. La sensación de impotencia fue inmediata y brutal. El colapso no solo era financiero y legal, también era personal. La ambición que me había empujado a la cima había creado enemigos dentro de mi propia casa. En medio del vértigo y la desesperación, recibí otra llamada del número desconocido. Esta vez, la voz no era solo un recordatorio, era un ultimátum. «Has llegado al final de tu camino», dijo. «Todo lo que construiste, todo lo que sacrificaste, todo lo que ocultaste, ahora se vuelve contra ti». El frío en sus palabras era paralizante. Por primera vez, no había manera de ignorar la realidad. La caída era inevitable. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde el ventanal de mi oficina, sentí una mezcla de incredulidad y terror. Cada luz era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca podría recuperar. La ambición había sido mi guía, pero también mi verdugo. No solo había destruido relaciones, sino que había sembrado enemigos que ahora cosechaban las consecuencias de mis propias decisiones. El clímax llegó con la renuncia forzada de varios miembros clave del consejo directivo. Ellos tomaron el control parcial de la empresa y comenzaron a implementar cambios sin mi consentimiento. Cada acción me empujaba más hacia el borde, hasta que comprendí algo aterrador. La ambición que me había definido durante años ya no me pertenecía. Me había traicionado a mí mismo. En medio de todo este caos, sentí un extraño alivio. La presión, la paranoia, la mentira constante, todo estaba llegando a un punto final. Sabía que el desenlace sería inesperado, incluso violento en términos de emociones y consecuencias. La caída era inevitable, pero la sorpresa aún me estaba reservada. No sería solo legal o financiera, sino también personal, emocional y existencial. Esa sensación de precipicio, de punto de no retorno, cerró la quinta parte de la historia, dejando al lector en el borde del colapso final, preparado para el desenlace sorprendente de la sexta parte.